desigualdad. Y esta desigualdad la van a utilizar mucho ustedes en los temas de cálculo, pero básicamente es álgebra con algunas condiciones. Una inecuación básicamente se basa en que tenemos un símbolo que es el mayor que, el menor que, el mayor igual que o el menor igual que. A mi hija le enseñaron que si esta parte está más abierta es porque es la boca del cocodrilo que se va a comer algo más grande que esto. Por eso la parte más abierta es la que me dice cuál es la más grande y la parte que es más pequeña es la que me dice cuál es la más pequeña. Lo mismo para las otras, ¿no? Esta es la parte más pequeña, o sea, lo que está a la izquierda es lo más pequeño y a la derecha está más abierto, esto es lo más grande. Y lo mismo para los otros símbolos. Ocurre que como esta está más abierta, aquí es lo que va más grande, aquí lo va más pequeño, con la única diferencia que aquí también hay un igual. Y entonces, pues debemos de considerar tanto el mayor como el igual. Vamos a comenzar con una sencilla. Si yo tengo un 2x menos 5 mayor o igual a 15, entonces si se dan cuenta, esta es una ecuación. La única diferencia es que cambia el símbolo de igualdad por un símbolo de mayor o de menor. Es la única diferencia. Lo que voy a hacer con las inecuaciones es lo mismo que hago con álgebra. O sea, vamos a hacer operaciones y operaciones inversas. Y teniendo en cuenta la propiedad de la igualdad. O sea, lo que se hace del lado izquierdo se hace del lado derecho. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta que hay un menos 5, la operación inversa es más 5, por lo tanto sumo 5 del lado derecho. Y eso implica que al sumar 5 me queda un 2x mayor o igual, al sumar 5 me queda un 20. Y luego yo tengo una multiplicación que es por 2, la operación inversa es una división, por lo tanto el 2 divide al 20 y me queda que la x debe ser mayor o igual a 10. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, el desarrollo del procedimiento es el mismo que utilizamos en ecuaciones, con la única diferencia que ahora el símbolo es el que se va a interpretar de una manera diferente. Recuerden que cuando yo tengo una ecuación, en la ecuación digo que x es igual a 10 y es un único resultado. Pero aquí no voy a tener un único resultado, sino voy a ver un intervalo. ¿Cómo es que lo voy a interpretar? Pues lo que voy a hacer es trazar la recta numérica, ubico el 10 en la recta numérica y debo de tener en cuenta que a la izquierda están los menores y a la derecha están los mayores. Por lo tanto, si me están diciendo que la x es más grande porque aquí está más abierto, entonces lo que yo debo de considerar son todos los valores que están a la derecha, todos los que están a la derecha. Y como me dicen que aquí ha sido un igual, eso quiere decir que también debo de incluir al 10. Cuando digo incluir al 10, se maneja un corchete. Cuando no se está incluyendo al 10, se utiliza un paréntesis redondo. Esa ya es notación de intervalos que la vamos a estar utilizando en Mate 4. Por lo tanto, el resultado de esta inecuación es un intervalo que comienza en 10 y en 10 es cerrado debido a que está al igual, o sea, se considera el 10, y todos los que están a la derecha a partir del 10 hasta más infinito. O sea que esta inecuación tiene muchísimos resultados que son desde a partir exactamente 10, el 10.1, 10.3, 10.28, 10.56, 11, 300, 1000, 1 millón, 5 millones, etc. O sea, esta inecuación se satisface con todos los valores que están a la derecha, o sea, todos los que son más grandes. Esa es la gran diferencia entre una ecuación donde tengo un único valor y una desigualdad donde lo que va a ocurrir es que me van a dar muchos resultados, por eso se maneja a manera de intervalo. Y este que está aquí es el resultado. Ahora hay que tener en cuenta que esto es un intervalo. Algunos le dicen intervalo porque no tiene acento. Dejémonos en intervalo, no importa tanto. Pero sí lo importante es que va a dar una serie de valores. Con esto deben de tener mucho cuidado porque a veces las coordenadas manejan paréntesis. Y aquí digo un 10,5. Y aquí pudiera ya llegar al caso en que en lugar de ser un corchete es un paréntesis redondo y pudiera empezar a haber alguna confusión. Entonces aquí ya empieza a tomar importancia que tengan bien claros los conceptos de cuál es el área de las matemáticas en que estoy trabajando, porque puede haber demasiadas interpretaciones, sobre todo cuando lleguemos a cálculo diferencial, que pues ya no falta mucho. Bueno, si se dieron cuenta no hay la gran cosa. Lo que sí hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Si ustedes tienen una serie de valores, por ejemplo, el menos 5 y el 10, si se dan cuenta, estos dos tienen la peculiaridad que el menos 5 es más pequeño que el 10. Esto ya me mete en el terreno de las inecuaciones. Pero en las inecuaciones ocurre algo muy curioso. Si tú sumas o restas, no hay ningún problema. El sentido de la desigualdad continúa. Si tú multiplicas por un número positivo o divides entre un número positivo, este símbolo continúa igual. Pero si tú divides o multiplicas con un número negativo, todo cambia. Fíjense, si aquí yo tengo el menos 5
y lo divido entre -1, por poner un ejemplo. Por propiedad de la igualdad, lo mismo que hago del lado izquierdo, lo hago del lado derecho. Y entonces, al hacer la división, menos entre menos me da un más, y 5 entre 1 me da un 5. Y aquí al hacer un más entre menos me da un menos, y un 10 entre 1 te queda 10. Por lo tanto, este sentido de la desigualdad no es el mismo, porque ahora el 5 no es más pequeño que el -10. El -10 es un número negativo. Entonces, una de las consideraciones que se debe hacer en la desigualdad es que siempre cuando se divide o se multiplica por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Si aquí hubiera sido menor o igual, ahora va a ser mayor o igual. Lo único que cambia es la desigualdad, no la igualdad. Y esto es algo que deben de tener así como que muy presente, porque cada vez que llegue a hacer algún ejercicio relacionado con una desigualdad, pudiera plantearse esto. Vamos a hacerlo con la multiplicación, lo hice con la división para que lo vieran. Vamos a hacerlo con la multiplicación, y aquí entonces, si tuviese que multiplicar a ambos miembros por un número negativo, digamos el -2 por -2, lo que ocurre es que aquí menos por menos me da más, 2 por 5 me da 10, y en el otro lado un menos por más me da menos, el 2 por 10 me da un 20, y por lo tanto ahora ya no puedo decir que el 10 es más chico que el -20, porque este 10 ya se hace un número positivo. Por lo tanto, ahora cambia el sentido de la desigualdad, pero cambia el sentido de la desigualdad debido a la ley de los signos, no porque esté ocurriendo otra cosa diferente, sino solamente me estoy basando en lo que les había enseñado en aritmética. Recuerden que desde aritmética les mencioné las leyes de los signos. Entonces, como conclusión de esto, las desigualdades se manejan igual que las ecuaciones, idénticas, con la única diferencia que en lugar de ser una igualdad y llevarme un único resultado, lo que voy a tener aquí va a ser un intervalo donde van a ser muchos valores, todos enteros, decimales, fraccionarios, irracionales, etcétera, etcétera, todos los que estén a la derecha del 10. Y cualquiera de eso me satisface la ecuación. La desigualdad, perdón. ¿Cuál es el uso de la desigualdad? Pues recuerden que vamos para cálculo diferencial y en cálculo diferencial vamos a tener gráficas. Entonces la gráfica se va a ver del lado derecho, del lado izquierdo, arriba o abajo, de cierto punto. Esa es la aplicación de las desigualdades. Y cuando vayan avanzando en la superior, cualquiera que se vaya a ingeniería, inclusive alguna licenciatura, le vayan a utilizar desigualdades, pues van a ver mayor la aplicación, ¿no? Lo único que aquí le estoy presentando es que es álgebra, no hay otra cosa, y que el resultado se maneja a través de un intervalo. Ya saben que si tienen alguna duda, abran su micrófono, por favor, y pregúntenme, porfa. Bueno, otra de las desigualdades pudiera plantearse de una manera un poquito más complicada. Por decir que tengamos un 2x menos 10 menor que una 3x menos 4 y menor que un 6x más 2. Si ustedes se dan cuenta, esto jamás se ve en una ecuación, porque en una ecuación siempre es miembro izquierdo y miembro derecho. Pero en una desigualdad sí pudiera darse el caso que hay tres partes en la desigualdad, y esa es la gran diferencia que hay entre una desigualdad y una ecuación. La ventaja es que como ya nos quitamos el concepto de pasar sumando, pasar dividiendo, en esta ya no tiene ningún sentido el pasar, se pierde el sentido. Por eso es tan importante el concepto de operaciones y operaciones inversas. Entonces, en esta vamos a comenzar por hacer este más sencillo, este binomio, y lo que yo hago, entonces lo voy a hacer más específico. Este menos 4 tengo una resta y la operación inversa es la suma. Por lo tanto, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, lo que debo de hacer es sumar 4, porque por propiedad de la igualdad, lo que se hace en un miembro se hace en otro. Sin embargo, aquí ya no tiene igualdad. Entonces también se convierte en una propiedad de la desigualdad. Lo que se hace de un lado se hace en todos los demás lados. Por lo tanto, aquí sumo la operación inversa, la resta de la suma, sumo en todos los elementos que conforman la desigualdad. Por lo tanto, cuando yo hago la operación, aquí me queda un 2x. Aquí utilizo la ley de la resta porque uno es negativo y otro es positivo. Predomina el signo mayor, que es un menos. Hago la resta entre el 10 y el 4, queda un 6. Lo mismo hago acá, el 3x queda idéntico. Aquí hay una operación, menos 4 más 4 es una resta, 4 le quito 4, por lo tanto me queda 0. Y en la tercera parte de la desigualdad, el 6x no tiene con quién, y aquí hago la suma, 2 más 4 me queda 6, ley de la suma, acuérdense que se deja el signo mayor. Y después, continuando con la desigualdad, si ustedes se dan cuenta que hay una multiplicación, la operación inversa a la multiplicación es la división. Por lo tanto, del lado izquierdo en medio y del lado derecho hago una división entre 3. Recuerden que lo que estoy haciendo aquí es aplicar fracciones parciales.
puedo escribir una sola división entre 3 o puedo escribir la división de cada uno de los términos. Eso lo habíamos visto en álgebra, lo que eran las fracciones parciales y que se va a estar utilizando ya consecuentemente en todas. Recuerden que les había dicho que lo de álgebra prácticamente termina hasta factorización y sistemas de ecuaciones y de ahí solamente es acoplar todas las herramientas de álgebra a los diferentes temas que vamos a estar viendo, en este caso inecuaciones. Si hago la división, pues resulta que aquí no pasa nada. Acuérdense que solamente si divido entre un número negativo, el sentido de la inecuación cambia, pero como aquí estoy dividiendo entre un 3 que es positivo, el sentido de la inecuación sigue igual. Por lo tanto, aquí me queda un 2 tercios, por x, menos 6 entre 3 me da 2. Aquí este 3 entre 3 me da 1, me queda menor a x, y aquí hago lo mismo, 6 entre 3 me da 2. Recuerden que se tiene que dividir signo entre signo, número entre número y letra entre letra. Como no hay letra, sigue siendo la x. Y este es un más, y 6 entre 3 me queda 2. Lo que acabo de hacer con todos estos pasos, sumar y luego dividir, es que la parte del medio quedó más simple. Y eso me va a servir para el siguiente paso. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues resulta que ahora esta única inecuación se va a convertir en dos inecuaciones. Las dos inecuaciones son las dos de la izquierda, llevándome a un 2 tercios de x menos 2 menor a x, y la inecuación de la derecha que me lleva a un x menor a 2x más 2. Y en ese momento, entonces, lo que voy a hacer es el procedimiento que hice acá. O sea, exactamente lo que hice acá. Ahora lo voy a hacer con estas, pero ahora van a ser dos. Eso implica que en las inecuaciones de una inecuación hay que hacer un proceso y luego otros dos procesos, que lo único que me llevan a que es un procedimiento. Se repite, se repite, se repite. Por eso no hay tanto inconveniente en las inecuaciones, simplemente es álgebra. Entonces comienzo. Aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, por lo tanto me va a quedar 2 tercios de x menor a x más 2. Pero si yo lo que quiero es dejar las x de un solo lado, la x la puedo mandar para acá, y si la mando para acá, recuerden que aquí hay una operación inversa, hay una operación suma, disculpen, y la operación inversa es una resta. Entonces, al 2 tercios, bueno, vamos a escribirlo, no lo voy a hacer mentalmente, a este 2 tercios de x le vamos a restar x, y ese va a ser menor a 2. Y de aquí, si ustedes se acuerdan, aquí hay unas fracciones, porque este entero yo lo puedo expresar como 3 tercios. Les había mencionado alguna vez que los enteros se pueden expresar como tercios, los enteros se pueden expresar como cuartos, los enteros se pueden expresar como quintos, dependiendo de lo que a mí me convenga. Eso quiere decir entonces que si aquí tengo 2 tercios menos 3 tercios, al 2 tercios le quito 3 tercios, y es un 2 tercios de x menos un 3 tercios de x menor a 2. Esto se puede hacer mental, lo hago ahorita para que lo vean. Y el mínimo común múltiplo es el 3. Este 2 menos 3 es ley de la resta, por lo tanto aquí me queda un menos 1. Predomina el signo del mayor y se restan por x, debido a que son términos semejantes, y eso es menor a 2. Y con esto ya hice la operación de estos dos términos semejantes. Obviamente utilizo fracciones, que ya lo sabemos hacer desde un principio. Y ahora, si ustedes observan, este 3 está dividiendo, la operación inversa es multiplicar, por lo tanto el 3 multiplica al 2, dándome un 6, y ese menos 1 que está multiplicando va a dividir, pero este es un número negativo, por lo tanto lo que va a ocurrir es que este 3 por 2 me da 6, dividido entre menos 1 me queda menos 6, y debido a esta división entre menos 1, entonces el sentido de la desigualdad cambia, y ahora en lugar de ser x menor, ahora es la x mayor. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado en las inecuaciones, en las desigualdades. Vamos a hacer en la otra. En la otra, aquí está un poquito más fácil, porque se ve luego que el más grande es 2x. Por lo tanto, esta x la mando para acá. Si aquí hay una resta, perdón, aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, por lo tanto la x se le va a restar al 2x, y eso me queda 2x menos x, me queda una x. Y este más 2, de una vez, como aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, y le voy a restar el menos 2 al 0 que quedó acá, porque la x ya la mandé del lado derecho. Como no multipliqué ni dividí, entre un número negativo, el sentido de la desigualdad se mantiene. Y entonces, ya que resolví las dos, lo que necesito entender es dónde está el intervalo que me da respuesta. Por lo tanto, vamos con este primero. Fíjense bien. Aquí resulta que el punto que voy a tomar de referencia es al menos 6. Vamos a colocar aquí al menos 6, no importa dónde lo coloquemos.
Lo importante es que ahora voy a colocar al otro punto de referencia, que es el menos 2. Y entonces el menos 6, recuerden que a la izquierda están los más chicos y a la derecha están los más grandes. Y el menos 2 es más grande, que el menos 6, porque si aquí debo 6 y aquí debo 2, pues es más grande, es más chica la deuda de menos 6, el menos 6 es más chico que el menos 2. Ahí como que se contrapone un poco con lo que es el sentido de deuda. Entonces nada más vean el valor absoluto para que venga el menos 6 y recordando la tabla numérica, ¿no? Aquí es menos 1, aquí es más 1, aquí es menos 2, aquí es más 2, aquí es menos 3, aquí es más 3. Entonces todos los chicos se van haciendo grandes negativos hacia la izquierda y todos los grandes se van haciendo grandes positivos hacia la derecha. Teniendo ese concepto en claro, entonces ahora lo que hay que ver es qué es lo que colabora cada una de las inecuaciones, o sea, esta en qué colabora en el intervalo de solución y también esta en qué colabora en el intervalo de solución. Por lo tanto, a esta la vamos a manejar con un color azul y del 6 debe ser más grande. Por lo tanto, más grandes son las de la derecha. Como aquí hay un símbolo de mayor y no está el de igual, recuerden que en el de igual habíamos dicho que se iba a poner un corchete, entonces aquí solamente voy a poner un paréntesis. Y lo que me importa son los que están a la derecha del menos 6, debido a que el símbolo aquí está más abierto. Entonces son los que están a la derecha del menos 6, todos los que están a la derecha del menos 6, pero a partir del menos 6 yo voy a considerar un corchete, un paréntesis redondo. Eso es lo que me colabora esta primera solución de la desigualdad. Ahora vamos con la segunda solución de la desigualdad. La segunda solución de la desigualdad me habla en que la X debe ser más grande. Y recuerden que las más grandes son las que están a la derecha. Esta abertura indica que la X es más grande. O sea, las que están a la derecha del menos 2. Y si aquí está el menos 2, entonces lo que van a interesar son los que están a la derecha del menos 2, comenzando desde menos 2 abierto. Por lo tanto, el resultado de esta desigualdad inicial va a obedecer a estos dos resultados que tengo acá y debe de ser donde se cumplen los dos. Si ustedes se dan cuenta, en la parte del medio, entre el menos 6 y el menos 6, solamente se cumple esta parte de la desigualdad. Del lado izquierdo del menos 6 no hay nada, no hay ningún número que me satisfaga la inecuación, y del lado derecho las dos cumplen. Por lo tanto, el resultado de esta inecuación únicamente va a obedecer a donde están las dos partes compartidas. Eso quiere decir que todo va a ser a la derecha del menos 2. Y si estoy hablando a la derecha del menos 2, es desde el menos 2 hasta el más infinito. Sabemos que el más infinito es con redondo porque nunca vamos a llegar hasta exactamente donde se acaba la recta numérica. Por eso se considera el paréntesis abierto. Y en este caso, si se dan cuenta que hay un paréntesis redondo, entonces por esta en verde yo tendría que considerar un paréntesis redondo. Pero si se dan cuenta aquí arriba, sí está incluyendo al menos 2. Sin embargo, en azul sí incluye al menos 2, pero en verde no incluye al menos 2. Y como deben de ser las dos al mismo tiempo, aunque esta en azul incluye al menos 2, esta no lo está incluyendo. Eso implica que sí, forzosamente le tenemos que hacer caso a la verde y va a ser desde menos 2 hasta más infinito. En otras palabras, cuando tenga una inecuación donde tenga tres elementos, el de la izquierda, el de en medio y el de la derecha, entonces voy a tener que hacer primero lo necesario para escribir dos inecuaciones. De hecho, yo pude haber iniciado la inecuación desde el principio, pero quise hacer esto, el de sumar y el de dividir, para que vean que las inecuaciones se hace lo mismo en los tres elementos de la inecuación. Yo nunca he visto una que tenga cuatro elementos, pero no habría ningún problema, ¿no? Si tuviera una x menor a x más 2 menor a x más 5 menor a x menos 7, pues debe ser el mismo procedimiento. O sea, es donde se cumplan todas. Obviamente eso es más procedimiento, pero hasta ahí, ¿no? No hay mayor problema. Si tienen alguna duda, por favor abran su micrófono, pregúntenme con confianza y solamente digan, dime. ¿Lo puede volver a explicar? ¿Perdón? ¿Lo puede volver a explicar? ¿Desde dónde? Cuéntame. No le entendí, me perdí. ¿Dónde te perdiste? Recuérdame. A mí no me quedó. ¿Dudas? Pues recapitulo. Yo pude haber desde el principio haber hecho
estas dos de la izquierda con estas dos de la derecha, hacer el desarrollo. De todas maneras, el resultado hubiera sido lo mismo. Y de la pregunta que me hacía su compañero, es aquí abierto porque debe de ser incluido en los dos. En el azul se incluye al -2, pero en el verde no se incluye al -2. Debido a eso, por eso aquí estoy poniendo un paréntesis redondo. Bueno, y todo esto tiene otro punto de vista cuando estamos hablando de ecuaciones cuadráticas. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, una x cuadrada más 7x, déjenle cambio, que sea menos x menos 12, y me dicen, en lugar de una ecuación, me dicen que es una desigualdad, y por ejemplo, vamos a poner la menor o igual a 0, entonces resulta que aquí ya cambia un poco con respecto a lo que hice acá, porque si se dan cuenta aquí era operaciones y operaciones inversas, pero aquí se complica un poco, sobre todo por lo de la ecuación cuadrática. Recordemos que cuando estamos resolviendo ecuación cuadrática, lo que hago es una factorización, por lo tanto comienzo esta por hacer una factorización, como ya está desigualdad a 0, o sea, lo importante es que acá haya un 0, entonces esto lo expreso como dos paréntesis. Recuerden que las factorizaciones, ya vimos los métodos, la raíz cuadrada de este primero es una x, y la escribo aquí. También le escribo en el segundo binomio. La operación del primer binomio es el signo del término lineal, que aquí es un menos. Multiplico el signo del término lineal por el signo del término independiente, me da un más, y lo escribo como operación del segundo binomio. Ahora los números que multiplicados me dan 12, es el 1 por el 12. Aquí no me sirve porque nunca va a dar 1. Los otros números es el 2 por el 6, que tampoco me sirve porque sumados o restados nunca me dan 1. Y la tercera pareja es el 3 por el 4. Sabemos que primero se escribe el grande, por lo tanto aquí escribo el 4, ahora aquí escribo el 3 y corroboro este menos 4 más 3 por ley de la resta me da el -1, y quiere decir que esta es la factorización que yo necesito. Entonces, una vez que ya factorizaron, recuerden aquí, lo importante en una desigualdad cuadrática es que, al igual que la ecuación cuadrática debe estar igualada a 0, esa sería la parte fundamental, y de ahí factorizo o completo el trinomio cuadrado perfecto. Ya saben completar el trinomio cuadrado perfecto, por lo tanto, nada más es repetir los procedimientos. Y entonces ahora lo interesante es lo siguiente, que para que sea menor a 0, forzosamente este producto debe ser negativo. Entonces tengo una primera opción, y la primera opción es que este resultado sea positivo y que este resultado sea negativo. Por lo tanto, positivo por negativo me da negativo, y eso implica que cualquier número negativo es menor que 0. Y la segunda posibilidad que tengo, la voy a escribir acá, la segunda posibilidad es que este primero me resulte en un número negativo, y este segundo paréntesis me resulta en número positivo. Y debido a eso, negativo por positivo me da también negativo, y eso implica que cualquier número negativo va a ser menor o igual a 0. Y por lo tanto, ahora voy a hacer dos análisis, así como los que hice acá, con la única diferencia que ahora no me voy a basar en una desigualdad, sino me voy a basar en el signo. Y esa es la parte importante que hay que ver. Fíjense bien. Para que x menos 4 sea positivo, este valor debe ser mayor o igual que 0. Todos los mayores a 0, todos los que están a la derecha de 0, van a ser positivos. Le agrego el igual porque aquí en la desigualdad original hay un igual. Si no estuviera este igual, no se agrega aquí el símbolo de igual, pero como en el inicio lo tengo, aquí también lo agrego. Ahora bien, para que este sea negativo, el x más 3 debe ser menor o igual a 0, porque todos los números que están a la izquierda del 0 van a ser negativos. Todos los números que están a la derecha del 0 van a ser positivos. Vamos a hacer lo mismo aquí. Este primero, para que sea negativo, implica que el x menos 4 debe ser más chico o igual que el 0, por lo que mencioné aquí. Los más chicos son los que están a la izquierda, y por eso utilizo el símbolo de menor. Pero para que sea positivo el segundo factor, debe ser que el x más 3 sea mayor o igual a 0, o sea más grande. Los más grandes están a la derecha del 0. Y ahí es donde esto toma
una importancia conceptual, porque propiamente no estoy manejando una ley de los signos, sino estoy manejando una interpretación. Entonces, lo importante por ley de los signos es que la multiplicación de un positivo por un negativo me da un negativo y el negativo es menor a cero, pero también el negativo por el positivo. Y con esta interpretación, porque ya no es propiamente la ley de los signos, puedo determinar estas dos inecuaciones que me van a dar un resultado, puedo determinar estas dos inecuaciones que me van a dar un resultado, y la unión de los cuatro resultados es lo que me va a dar la solución a la desigualdad, donde aquí lo único que ocurre es que la desigualdad se escala, se hace más procedimental. Fíjense cómo el primer procedimiento fue rápido y con un solo análisis, pero en la segunda inecuación tuve que hacer dos análisis, el del azul y el de la verde. Y ahora en una cuadrática voy a tener que hacer 4 análisis. Eso es lo único que ocurre en las desigualdades, que los análisis se van haciendo cada vez más robustos, cada vez más elaborados, pero el procedimiento es el mismo, entendiendo bien los conceptos asociados a la desigualdad. Bueno, ahora bien, si tienen alguna duda, díganme, por favor. Abran su micrófono y pregúntenme luego. Bueno, aquí por operaciones inversas, ya habíamos explicado que aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, por lo tanto la x es mayor o igual a 4. Hago lo mismo aquí, por operación inversa, la inversa es una resta y me queda que la x es menor o igual a menos 3. Recuerden que solamente el sentido de la inecuación cambia si es multiplicación o división por números negativos. Eso quiere decir que esta inecuación me toma en referencia el 4 y voy a considerar a los números que están más grandes que el 4. Y si es más grande que el 4, se considera el cuarto, por eso es un corchete, y se consideran todos los que están a la derecha. Ahora bien, voy con el menos 3. Dejen aquí algún ajuste porque no lo hice al mismo tiempo. Porque tienen que ser los dos al mismo tiempo. Disculpen. Aquí está el 4 y aquí está el menos 3. Acuérdense que hay que agarrar los dos al mismo tiempo. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que son los números más grandes que el 4. Y los más grandes que el 4 son los que están a la derecha. Entonces, con corchete, considero a todos los que están arriba del 4. Esto lo hice con color rojo. Ahora vamos a ver en qué me colabora la otra parte. Y la otra parte me está diciendo que deben de ser los más chicos que el menos 3. Los más chicos que el menos 3 son los que están a la izquierda. Por lo tanto, a la izquierda del menos 3 debo de considerar desde el menos 3 y todos los que están a la izquierda, que son todos estos. Entonces, esta desigualdad, el resultado de esta desigualdad me da el resultado del rojo y esta desigualdad me da el resultado en verde. Pero, si se acuerdan, les había dicho que se deben de cumplir los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, como aquí es de un lado y aquí es del otro lado, quiere decir que esta parte de positivo con negativo no me colabora con un resultado. En otras palabras, aquí el resultado no existe. Les había dicho que la E invertida, tachada, quiere decir no existe. Entonces, si va a haber un positivo por un negativo, nunca va a haber que un positivo por un negativo me colabore con un intervalo. Y por lo tanto, esta primera solución no me ayuda en nada, debido a que uno está a la izquierda y el otro está a la derecha. Entonces, el resultado nada más debe venir de por acá. Y si viene de por acá, pues hay que hacer el mismo análisis. Y el mismo análisis es repetir lo que ya había hecho en todas las demás. Vamos a verlo aquí, vamos a cambiarle de color para que no se confunda con los demás. Vamos a ponerle aquí un verde oscuro. Este resultado va a estar en la recta numérica donde debo de ubicar, no lo he resuelto, disculpen, me falta resolverlo. Vamos a resolverlo. Por operación inversa, aquí hay una resta, la operación inversa es la suma. Por lo tanto, me queda una x menor a 4. Hago lo mismo aquí. La operación inversa de la suma es una resta y por lo tanto me quedan los más grandes que el menos 3. Y entonces el análisis lo voy a hacer de este lado para que no quede ahí estorbando o no se vea tan chiquito. Y entonces lo que ocurre es que en la recta numérica debo de ubicar al 4 y al menos 3. Si se dan cuenta, ya lo había hecho también acá. El 4 está a la derecha y el menos 3 está a la izquierda. Entonces el 4 está a la derecha y el menos 3 está a la izquierda. Cuando considere positivo y negativo, me dio el de la derecha del 4 y el de la izquierda del menos 3. Por eso, como no coincidían en un mismo intervalo, por eso esto no me genera o no me colabora con ninguna solución. Pero ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con esta nueva.
Aquí me están diciendo que debo de considerar a los valores que sean más pequeños que el 4. Fíjense cómo aquí está la abertura más grande, entonces lo más grande es para el 4 y lo más pequeño es para la X. Y los valores que son más pequeños de X con respecto al 4 son todos los que están a la izquierda. Entonces son todos los que están a la izquierda del 4 a partir del 4. Pero como dice menor o igual, entonces aquí coloco un corchete porque es considerando al 4 y todos los que están a la izquierda. Ahora bien, vamos a analizar lo que me dice este resultado. Y lo que me dice ese resultado es que van a ser los valores de la X que son más grandes que el menos 3. Esta abertura del símbolo me indica aquí que es más grande con respecto al menos 3 y los más grandes con respecto a menos 3 son los que están a la derecha. Eso quiere decir que con respecto al menos 3 van a tomar todos los más grandes que son todos los que están a la derecha. A partir del menos 3, por eso aquí considero un corchete. Por lo tanto, regresando a esto, aquí uno era a la derecha del 4, otro era a la derecha del menos 3, por lo tanto no había un intervalo donde coincidieran las dos, como fue el caso de aquí arriba, pero aquí sí hay un intervalo donde están coincidiendo las dos, y ese intervalo donde están coincidiendo las dos es precisamente entre menos 3 y menos 4, aquí coinciden los dos. A la izquierda del menos 3 no coinciden las dos, a la derecha del 4 no coinciden las dos. Por lo tanto, el resultado de esta inecuación es el intervalo que es desde exactamente menos 3 hasta exactamente 4. Porque, si se dan cuenta, aquí arriba considero el 3 y aquí abajo también considero el 3 porque es a partir del 3. La discrepancia que tuvimos aquí es porque aquí hay un paréntesis redondo. Pero al haber un corchete, considera el menos 3 abajo y también considera el menos 3 arriba. Por eso dejo aquí un corchete. Y con respecto al 4, aquí abajo son todos los que son mayores al menos 3, forzosamente aparece el 4, y también lo considero en el que estoy marcando con verde oscuro. Por lo tanto, el resultado es un intervalo que va desde menos 3 hasta menos 4. Por lo tanto, el resultado de una inecuación no obedece solamente a la factorización. Por eso las ecuaciones de segundo grado son muy sencillas, porque nada más es la factorización o completar el trinomio cuadrado perfecto y hasta ahí llega. Pero cuando llegamos a inecuaciones, que es lo que voy a utilizar en cálculos, ahora viene un análisis con respecto a la posición del signo, quién es más grande, quién es más chico, quién está a la derecha y quién está a la izquierda, y también con relación a los signos y a la coincidencia de los intervalos. Por eso, el tema de inecuaciones se deja hasta el final, porque ya conlleva todo lo que es el álgebra. Y posteriormente ya entramos a otros temas, que va a ser lo que vamos a ver al ratito, y que ya es trigonometría, pero trigonometría ya es otro campo de las matemáticas que obviamente también se aplican en los cálculos y en los demás, ¿no? No sé si tengan alguna duda, chiquillos. Abran su micrófono, si tienen alguna duda, por favor. Yo sí tengo los coeficientes cuadrados. Otra vez, perdón. En física, a ti te dicen, si tú tienes una liga y esa liga la empiezas a estirar, pues resulta que la liga, vamos a hacer aquí la gráfica, la liga, si tú aplicas una fuerza, vas a tener una longitud de la liga. Entonces, al principio la longitud de la liga, digamos que son 3 centímetros, y va a ir aumentando de manera proporcional, más fuerza, más longitud. Pero si tú estiras una liga, llega un momento en que esta liga ya no se estira tanto, sino ya por más fuerza, lo que va a ocurrir es que se estira poquito. Pero va a llegar un momento en que si tú sigues aplicando fuerza, se va a romper. Y en ese momento que se rompe, ahí surge un hueco, porque en realidad esa longitud ya no la tuviste. O sea, en el momento que tú aplicas una fuerza y que esperas que la longitud de la liga crezca, pues ya no va a ocurrir porque rompe. Y entonces ahí surgen los huecos. Eso es lo de física. Y ese hueco viene relacionado al paréntesis redondo. Entonces, el uso del mayor igual o del mayor o del menor igual y del menor va relacionado precisamente a la interpretación que vamos a tener en la física, en la biología, en la química, etcétera. Si esto lo llevamos a química, si tú aumentas la temperatura, pues resulta que lo que tú esperas es que tengas volumen de agua. Pero acuérdate que si tú llegas a una temperatura de 100 grados centígrados, el agua se evapora. Entonces llega un momento en que el volumen del agua se empieza a hacer más chiquito, pero a los 100 grados centígrados ya no tienes nada. Y como ya no tienes nada, ahí surge el hueco, porque en ese momento ya no llegaste al 100
con respecto al volumen, pero sí tienes el 100 y ya no tiene caso que sigas aumentando la temperatura porque ya no va a haber más agua que evaporar. Esa es la interpretación de los huecos y que en matemáticas lo manejas como paréntesis redondo y corchete. El corchete te sirve para decir si va a existir ese punto, si va a existir esa condición, pero el redondo te dice cuando no existe. Y el corchete, pues ahí sí ya lo puedes ver en más casos, ¿no? Si tú empiezas a comprar tortillas, pues no importa cuánto pagues, de todas maneras te van a dar tortillas. O sea, no va a haber un hueco, siempre va a haber un punto. O si estás hablando de cavar un agujero, si tú quieres hacer un agujero en la tierra, ya sé que se oye un poco drástico, pero tú puedes estar cavando, 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 y de todas maneras nunca vas a llegar hasta el final, a menos que hagas un hoyo del tamaño de la tierra, ¿no? Entonces, todas estas interpretaciones, como alguna vez se los dijo su maestro de física, Jonathan, pues las mates van ligadas de la física, porque lo que hacen las mates es acoplarse a todo lo que ocurre en la física, en la química o en la biología, para interpretarlo. De ahí surgió la necesidad de los intervalos abiertos, que precisamente es un redondo, y de los intervalos cerrados. No sé si te quedó claro. Sí, profe. Resulta que una función es una definición basada en operaciones. Entonces hubo un tipo que se llamaba Pitágoras y que el tipo Pitágoras se dio cuenta que si tú tenías un triángulo de 90 grados, a esto le podías llamar cateto 1, cateto 2 e hipotenusa. Él le puso estos nombres, no los buscó en ningún diccionario, sino él se los puso. Y a partir de ahí, entonces él empezó a definir sus funciones trigonométricas. Y la función trigonométrica la definió de la siguiente manera. Primeramente, en el teorema de Pitágoras, él dijo que un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado siempre va a ser la hipotenusa al cuadrado. O sea, la medida de este cateto, si lo elevo al cuadrado, más la medida de este cateto, si lo elevo al cuadrado, siempre me va a dar la medida de este lado más largo, si lo elevo al cuadrado. Precisamente a la hipotenusa fue el lado más grande o es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados, que también eso fue una definición. Ok, hubo por ahí alguna situación técnica. Entonces este es el lado más grande. Y ese lado más grande está enfrente de la hipotenusa. A ver, déjenme ver si no me salí. No, no me salí. Pensé que me había salido. Y entonces el lado más grande el lado más grande es la hipotenusa, que también es el lado que está enfrente del ángulo recto. Entonces, ya que definió su teorema, recuerden que un teorema, bueno, no lo saben, un teorema es algo que se puede comprobar de diferentes maneras. Entonces, lo que él definió fue que voy a tener un ángulo y ese ángulo que está enfrente, él le puso el nombre de cateto opuesto. Está opuesto al ángulo que yo voy a considerar. Y el que está pegado, ese le llamó cateto adyacente. Es el lado que está pegado al ángulo. Y el lado más grande siempre va a ser el lado más grande y ese siempre se va a llamar hipotenusa. Y a partir de ahí, Pitágoras inventó sus nombres y dijo, el primer nombre es el seno del ángulo que se va a definir como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahí es donde viene lo que es una función. Una función es una definición. ¿Qué fue lo que hizo con su definición? Pues lo que hizo con su definición fue precisamente decidir que el nombre seno iba a ser una división de lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide la hipotenusa. Por eso una función es una definición. Posteriormente, Pitágoras decidió que iba a haber otra función trigonométrica y la otra función trigonométrica la bautizó como tangente. Y la tangente, Pitágoras decidió que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y Pitágoras definió otra función trigonométrica. La otra función trigonométrica es la secante. Y la secante la definió como la división de la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y él definió esas tres funciones trigonométricas. Ahora bien, Pitágoras se dio cuenta que si tú, en lugar de utilizar este ángulo de abajo, utilizas el ángulo de arriba, este ángulo de arriba es el ángulo complementario. Cuando les pase las definiciones, van a saber lo que es complementario.
y complementarios son los ángulos que suman 90. Por lo tanto, este es el ángulo complementario, y para el ángulo complementario surge que el que antes era cateto adyacente, ahora se llama cateto opuesto, el que antes era cateto opuesto, ahora se llama cateto adyacente, y la hipotenusa sigue siendo lo mismo. Y él descubrió que el seno es similar a la función trigonométrica del ángulo complementario. Por eso, esto tiene más explicación, esto vamos a dejarlo solamente aquí, por eso surge la función de coseno, porque el coseno está referido al ángulo complementario. Entonces, de hecho, nada más hay tres funciones trigonométricas, seno, tangente y secante, y las otras son las de los ángulos complementarios. Por eso surge el nombre de coseno, el nombre de cotangente y el nombre de cosecante. Pero eso hace referencia a que son las mismas funciones de los ángulos complementarios. Siempre nos enseñan que son 6 funciones trigonométricas, pero en realidad nada más son 3 y las otras son las de los ángulos complementarios. Y por lo tanto, terminó Pitágoras definiendo que el coseno era cateto adyacente entre hipotenusa, que la cotangente era cateto adyacente sobre cateto opuesto y que la cosecante era hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces de ahí surge que hay funciones, que hay cofunciones. Hay 3 funciones, que las funciones es el seno, la tangente y la secante, y hay cofunciones que se llaman coseno, cotangente y cosecante. Esto es teoría, no creo que se las pregunten, pero sí es bueno que lo entiendan, porque muchas veces no tenemos bien clara la información. Y entonces, a partir de aquí, Pitágoras definió algo que se llama función inversa. Y la función inversa le dio entrada a lo que conocemos como arco funciones. Y el arco función, ese ya es bastante interesante, porque el arco función es lo inverso de la función. Acuérdense que en operaciones está la operación suma y la inversa es la resta. Hay operación multiplicación y la inversa es la división. Hay operación potencia y la inversa es la raíz. Pero en funciones lo que existe es la función inversa. Y la función inversa no es como las operaciones. La operación es si sumas, para que te regreses restas. Si multiplicas, para que te regreses es división. Si elevas, para que te regreses al original hay que obtener la raíz. Aquí no. Aquí lo que van a hacer es intercambiar. Una función inversa precisamente se basa en el intercambio de datos por resultados. Entonces, la función inversa es el arco seno, pero no va a ser el arco seno del ángulo, sí va a ser el arco seno de la división y como resultado te va a dar el ángulo. Fíjense cómo aquí el seno del ángulo te da una división, pero el arco seno de la división te da el ángulo. Ese también es un concepto importante que tienen que aprender. Esto sí muy seguramente se lo van a preguntar en el examen de admisión, porque estas son definiciones importantes. Esta es la función y esta es la función inversa. ¿Qué es una función inversa? Se los escribo por acá. Una función inversa es intercambiar datos por resultados. Y eso de función inversa lo van a manejar en todas las mates que siguen. Eso quiere decir que aquí el dato es el ángulo y el resultado es la división. En la función inversa, el dato es la división y el resultado es el ángulo. Bueno, hacemos lo mismo con las demás. La función inversa del arco del coseno es el arco cuyo coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y como resultado me da el ángulo. Lo mismo para el arco tangente. El arco cuya tangente es la división del cateto opuesto con el cateto adyacente, te da por resultado el ángulo. Y lo mismo ocurre con estas. De hecho, estas 3 arcofunciones no tienen sentido, porque si ustedes revisan la calculadora, en la calculadora lo único que hicieron fue dejar la función trigonométrica seno, la función trigonométrica coseno y la función trigonométrica tangente, que en la calculadora pues son las 3 que vamos a utilizar. El detalle es que como en el examen de admisión no van a permitir usar calculadora, entonces nos vamos a basar en 2 triángulos. Recapitulando, se llama función porque es una definición basada en operaciones. ¿En qué definiciones se basan? En la definición de catetos, hipotenusa, para que al agregar el ángulo, entonces hay una definición que es cateto, cateto adyacente y hipotenusa. Cateto los lados más chicos y que forman el ángulo de 90 grados, y la hipotenusa el lado más grande que está enfrente del ángulo de 90. Y la definición que hizo Pitágoras son 3, aunque generalmente manejamos que son 6. Y con estas definiciones surge todo lo que es las funciones trigonométricas. Ahora bien, el triángulo que se tienen que aprender
y que este triángulo es de memoria, es un triángulo que surge de un triángulo isósceles. Si ustedes tienen un triángulo isósceles, este mide 2, equilátero, este mide 2 y este mide 2. Los ángulos internos de un triángulo siempre van a sumar 180. Eso ocurre en todos los triángulos. Por lo tanto, como los lados son iguales, también los ángulos son iguales. Y eso implica que 180 entre 3 te da 60. Y por lo tanto, el triángulo equilátero siempre va a tener ángulos de 60. Y en este caso vamos a asignarle un valor de 2. Para fines de cálculos, lo que vamos a hacer es partir este triángulo a la mitad. Y ese triángulo a la mitad lo llevamos a lo que es un triángulo rectángulo. Entonces, si el triángulo lo parto a la mitad, lo que va a ocurrir es que este lado queda a la mitad, por lo tanto aquí mide 1, este lado queda completo, aquí mide 2, como está a la mitad, este mide 90, este ángulo sigue midiendo 60, pero ahora este ángulo, como antes medía 60 y lo partí a la mitad, ahora mide 30. Este es el triángulo que se van a tener que aprender de memoria y que sí se los van a preguntar en el examen. Y con este triángulo van a poder calcular las funciones trigonométricas de 30 y las de 60. Lo único que me hace falta es calcular esta altura del triángulo. Y esta altura del triángulo se calcula a través de una función, del teorema de Pitágoras. Y si es el teorema de Pitágoras, entonces resulta que un cateto al cuadrado, que es 1 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, me da como resultado la hipotenusa al cuadrado, y de ahí puedo hacer un despeje. Hago operaciones, 1 al cuadrado me queda 1, 2 al cuadrado me queda 4, y el cateto 2 al cuadrado es el que voy a despejar. Operación inversa, aquí hay una suma, la inversa es una resta, por lo tanto me queda que el cateto 2 al cuadrado es 3, y por operación inversa el cateto 2 es la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, este lado que me hacía falta tiene una longitud de raíz de 3, y este es el triángulo que se van a aprender para utilizar todas las funciones trigonométricas. De hecho, esa es una pregunta del examen de todos los años. Por ejemplo, solamente para que les quede, ¿no? ¿Cuál es el seno de 60 grados? Pues el seno de 60 grados es cateto opuesto, que mide raíz de 3, entre hipotenusa, que mide 2. Y con eso ya contestan a ese reactivo. ¿Cuál es la cosecante de 30 grados? Pues la cosecante habíamos dicho que está definida como hipotenusa entre cateto opuesto. Por lo tanto, la hipotenusa en este triángulo mide 2 y el cateto opuesto que está a 30 es el 1. Por lo tanto, la cosecante de 30 es 2. Entonces, este triángulo van a utilizar junto con la definición que hizo Pitágoras, porque le puso nombres a todos sus lados, la definición que hizo de cada uno de los elementos del triángulo rectángulo. Ahora bien, ya que se aprendieron ese triángulo, el otro triángulo que hay que aprenderse es un triángulo que es así, y que este es de 90, y que este sí es un isósceles. Este mide 1 y este mide 1. Para calcular la distancia de la hipotenusa, pues hay que aplicar el teorema de Pitágoras. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, el cateto 1 es 1 al cuadrado, más el otro cateto también es 1 al cuadrado, y eso me da la hipotenusa al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 es 2. Eso quiere decir que la hipotenusa al cuadrado es 2. Y al obtener la operación inversa, me queda entonces que el valor de este lado es raíz de 2. Y si este es un ángulo recto y la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, quiere decir que este más este también deben de ser 90. Y para que los dos sumen 90, considerando que es un triángulo isósceles y por lo tanto estos ángulos deben ser iguales, pues el ángulo mide 45 y el ángulo mide 45. Y de ahí, pues ya tengo otra función trigonométrica. Hagan de cuenta que me preguntan la tangente de 45 grados, y la tangente de 45 grados sabemos que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto a 45 es 1 y el cateto adyacente a 45 también es 1. Por lo tanto, aquí yo obtengo 1 entre 1 que me da 1, que este pudiera ser otro reactivo. Entonces, reactivos inmediatos basándose en las relaciones de funciones trigonométricas es apréndete todas, es apréndete estos dos triángulos, apréndete el teorema de Pitágoras, y de ahí por lo menos van a salir 2 o 3 reactivos de lo que es el examen, pero esto hay que aprendérselo porque es una definición, no hay otra manera más que aprendérselo. Por ahí alguna vez me había dicho algún maestro que me imaginara que era un borrachito que estaba pidiendo una coca, y entonces me decía que me aprendiera que el borrachito decía co-ip, ca-ip y coca. Y con el coip
ahí estaba el seno, con el CAIP, ahí estaba el coseno, y con el coca estaba la tangente, y los otros, pues nada más es los recíprocos, o sea, intercambian de lugar. Aquí es cateto adyacente entre cateto opuesto, que es el recíproco de este, acá es el recíproco, es hipotenusa entre cateto adyacente, y también aquí es el recíproco, cateto opuesto entre hipotenusa, el recíproco es hipotenusa sobre cateto opuesto. Acuérdense que recíproco ya se los había definido, y recíproco es intercambiar numerador por denominador. No sé si tengan algunas dudas, chiquillos. Si tienen alguna duda, levanten su manita, abran el micrófono. ¿Todo bien? ¿Puedes explicar otra vez lo de los dos triángulos? Ajá. Perdón, no te oí. ¿Puedes explicar otra vez lo de los dos triángulos? ¿De dónde se obtienen los dos triángulos? Ajá, el que no le entendí fue el que hizo después del rectángulo. El isósceles, creo. Ok, sale bien. Bueno, entonces, aquí en el isósceles, te lo voy a volver a escribir. El isósceles, tú sabes que es un rectángulo que tiene dos lados iguales. Entonces, lo que dijo Pitágoras es que iba a construir un triángulo isósceles. El isósceles tiene dos lados iguales y tiene dos ángulos iguales. Entonces, Pitágoras decidió que este fuera un triángulo rectángulo y que este lado midiera 1 y que este lado midiera 1. Esa fue la definición de Pitágoras, porque vio que era prudente hacerlo así. ¿Por qué? Porque estudió mucho y después de muchos ensayos se dio cuenta que era bueno. Entonces, en un triángulo isósceles, si tú tienes un ángulo de 90 grados, sabes que la suma de los ángulos internos es 180. Por lo tanto, si este mide 90, los otros dos deben de sumar 90. Y para que estos dos sean 90 y sean iguales, pues la única es que este sea 45 y este sea 45. O sea, eso es de aritmética, no hay más. 45 más 45 te da 90 y 90 más 90 te da 180. Entonces, este es un triángulo rectángulo y como el lado más grande es la hipotenusa, ahí es donde aplica el teorema de Pitágoras. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado le da la hipotenusa al cuadrado. Esto aplicó Pitágoras. Y cambiando la disposición, que fue lo que hice para que lo vieras diferente, es que un cateto al cuadrado es 1 al cuadrado, el otro cateto también es 1 elevado al cuadrado, y como resultado te da la hipotenusa al cuadrado. Si haces operaciones, 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, la suma es 2, y eso quiere decir que la hipotenusa al cuadrado es 2. Entonces, de aquí obtienes la raíz cuadrada porque es la operación inversa, y queda que este lado, que es la hipotenusa, va a tomar un valor de raíz de 2. Entonces, el triángulo que tienes que aprender es un triángulo que aquí mide 90, aquí mide 45, aquí mide 45, este mide 1 y este mide raíz de 2. ¿Y para qué te va a servir? Pues te va a servir para calcular las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de 45 grados. Por ejemplo, en el seno de 45 está definido como cateto opuesto. Acuérdate que el cateto es el que está enfrente, y el que está enfrente es 1, dividido entre la hipotenusa, que es el lado más grande, y el lado más grande aquí es raíz de 2. Por lo tanto, este resultado es el valor del seno de 45, que eso sería lo que preguntaban en el examen. Entonces, el triángulo isósceles surgió simplemente que Pitágoras decidió que fuera 1 y 1 y raíz de 2. Esa es la definición, pues. Así de crueles son las definiciones. La trigonometría se basa en 3 lados y 6 divisiones. Y hay más definiciones, como la del logaritmo, que es una definición más grande, por eso la dejé para después. ¿Dudas? ¿Te quedó claro? ¿Sí? Sale bien. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Los demás? ¿Todo bien? Yo, profe, Dime. entonces, digamos que la función inversa del seno es el coseno. Arco, coseno. Sí, es que... Arco, coseno. Ajá, arco, seno. Perdón, del seno es el arco, seno. Del coseno es el arco, coseno. De la tangente es el arco, tangente. Pero estas se llaman cofunciones. Aquí te había explicado lo de cofunciones porque las funciones seno, tangente y secante se relacionan a los ángulos complementarios. Entonces, esta palabra de complementario quiere decir que son ángulos que suman 90. Y por la relación que hay, entonces Pitágoras mencionó que existe la función seno, la tangente y la secante, y existen las cofunciones, que es el coseno, la cotangente y la cosecante. Pero no es porque sean 6 funciones, nada más son 3. En términos generales siempre te van a decir que son 6, pero sí es importante que entiendas que son 3, ¿no? Y esta relación. Y la función inversa, te había puesto aquí, la función inversa surge porque lo que hacen es intercambiar datos por resultados. Entonces,
Si aquí tienes un dato que es el ángulo y el resultado te da una división, eso lo haces en la calculadora. Cuando tú quieras calcular los ángulos, entonces lo que vas a meter de dato es una división, o sea, es un número decimal, y como resultado te va a dar un ángulo. Por eso la definición de funciones inversas. Entonces, cada vez que una persona define una función, a fuerzas existe una función inversa, que es cuando intercambias datos por resultados. Ese es el concepto importante de función inversa y que lo vas a ver mucho en la superior y también por todos lados porque cuando llegas a historia, algunos hablan de corrientes ideológicas y también hablan de las contracorrientes. Y la contracorriente es precisamente eso. En lugar de tener como dato lo que tomas en la corriente, lo que haces en la corriente inversa es que vas a invertir el resultado, lo cual eso ya se complica un poco dependiendo el área de la ciencia que te vayas, ¿no? Ya sea historia, psicología y todas las materias humanísticas, ¿no? Pero manejan mucho lo que es la función inversa también. ¿Sale bien? Ok. Bueno. Sí, ya está. Ok. Recuerden, a mí de chiquito me engañaron, porque mi papá me dijo, es que Euler es súper sabio, porque Euler, que en algún momento se los voy a presentar, Euler tiene un número y la naturaleza se basa en el número de Euler. Entonces, a mí de chiquito, mi papá me enseñó, Euler es el mero mero, porque toda la naturaleza se basa en lo que dijo Euler. Euler es un contemporáneo de Pitágoras. Pero al paso del tiempo me di cuenta que no es cierto, que las matemáticas lo único que tratan de explicar es la naturaleza. Entonces, todas las herramientas de matemáticas que les enseñé, o sea, en este caso ya les enseñé aritmética y álgebra, todas esas herramientas son para tratar de interpretar a la naturaleza. Por eso en física se utiliza mucho esto de las funciones trigonométricas, muy seguramente ya lo vieron, porque la tangente, déjense los explico aquí, la tangente es una división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y esto se llama inclinación. Y la inclinación de una recta en física le llaman constante de proporcionalidad. O sea, ustedes saben que la velocidad se relaciona con el tiempo a través de una constante de proporcionalidad que es la fuerza de gravedad. Y de ahí, eso para caída libre. Y de ahí entonces viene el que tienen que aprender bien todas las herramientas, o sea, ley de la suma, ley de la resta, leyes de los signos, leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes, qué es un intervalo, cómo se interpretan los intervalos, cómo se grafica una circunferencia, etcétera. Porque todas esas herramientas, que básicamente es álgebra aplicada, la van a utilizar en física, química, biología, etcétera, ¿no? Creo que ya les había dicho que el primer día que llegué a física electrónica, lo que me pusieron fue una integral que se resolvía con álgebra. Entonces uno dice, no puede ser, ¿no? Que en física electrónica, algo que es súper padre, que tiene que ver con cristales, pues se resuelva a través de álgebra. Pero eso es una realidad, ¿no? Por eso, apréndanse todas las definiciones que les di en todas las hojas impresas que tienen y en los demás hojas que les voy a subir, pues básicamente nada más es la aplicación del álgebra para una interpretación física, química, biológica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, chiquillos? ¿No? Entonces vamos a tomarnos un descanso, vamos a tomarnos hasta las 12:30 para que vayan a descansar un rato, que cierren sus ojitos, no se vayan a dormir, por favor, y regresamos a las 12:30, ¿sale bien? Entonces no me desconecto, solamente apago el micrófono y apago la cámara y nos vemos a las 12:30, ¿sale bien? Bueno, ahorita nos vemos, no me voy, estoy aquí.